Amén, Baruch Hashem. Mm, Ajim, les pido de favor, que apaguen por favor sus micros, los hermanos que no vayan no tengan una intervención, por favor, apaguen por favor sus micros. Muchas gracias. Bien, entonces vamos a continuar con lo que es las parashot de esta semana. Nosotros realmente, el Eterno nos ha sacado de lo, como dice su palabra, de lo más vil y lo más menospreciado. No teníamos ninguna esperanza. Las obras buenas nuestras anteriormente eran como trapos de inmundicia, ya que no teníamos a Yeshua. Pero ahora que Yeshua hizo ese sacrificio de sí mismo en decisión, en convicción y por amor hacia nosotros, ¿verdad? Entonces nos ha brindado una entrada. ¿Para qué? Para que podamos ser cercanos y no seamos lejanos. Entonces, en el momento en que nosotros estábamos tan retirados de Adonai, éramos como un tipo de zombies. Estábamos caminando, estábamos con movimientos de nuestro cuerpo, pero en nuestro espíritu estábamos muertos. Es como, por ejemplo, Adán y Eva cuando salieron del Edén, ellos, el Eterno les dijo, el día que comieren de este árbol, positivamente morirán. Y sabemos nosotros que ellos salieron del jardín de las delicias, salieron de allí, pero continuaron viviendo, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Recordamos nosotros que para el Eterno un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Entonces el Eterno cumplió su palabra. Adán y Eva murieron dentro del día, dentro del día que habían tenido la sentencia por parte de Adonai por haber desobedecido deliberadamente. Allí ellos no estaban pasando hambre, no había una necesidad, y aún sabemos nosotros que discípulos de Yeshua, hombres fieles de Adonai, aún pasando necesidad, han sido obedientes a Adonai, porque así lo han decidido en su corazón, así lo han hecho. Pero Adán y Eva no lo hicieron. Ellos decidieron tomar su propia opinión, su propio pensamiento, y se dejaron llevar por una mentira. ¿Cuál era la mentira? Que iban a ser semejantes a Adonai. Cuando ya eran semejantes a Adonai, ellos se podían comunicar en una manera de uno a uno con el Eterno, porque en ellos no existía el pecado. Por eso ellos sí se podían comunicar con el Eterno. No necesitaban un mediador como nosotros ahora a Yeshua. Ellos no lo necesitaban, pero nosotros sí lo necesitamos. Entonces, estábamos totalmente perdidos bajo como descendencia de Adán y Eva. Nos heredan la muerte, la vejez, la enfermedad y ¿qué otra cosa? El comer del árbol del conocimiento del bien y del mal.
o sea, del juicio, juzgarnos unos a otros, ver lo que no tenemos y no ver lo que tenemos. Estar esperando siempre lo que hay más allá, buscando lejos lo que aparentemente se requiere cuando lo tenían ellos todo. Tenían la plenitud, tenían la cercanía con Adonai. Eran señores con autoridad, porque el Eterno le había dado la autoridad a Adán de ponerle nombre a todas las cosas, a toda la creación. Y nadie puede ponerle nombre a algo si no tiene autoridad. Los padres tienen la autoridad de ponerle el nombre a sus hijos porque el Eterno les ha dado la autoridad para ponerle el nombre. No hay nadie más que le pueda poner nombre. No existe nadie más. De esta manera también Adonai le dio autoridad a Adán y lo hizo Señor, lo hizo Rey. ¿Para qué? Para que gobernara sobre su tierra. De esta manera también a Eva también se le dio la misma misión. Pero todos sabemos que ellos no pasaron la prueba. Ellos a la primera perdieron todo lo que tenían, todo lo valioso que había en sus vidas, lo perdieron por un deseo que tenían de algo que ya tenían, que era ser semejante al Eterno. El Eterno, cuando hizo a Adán y a Eva, dijo: haremos al hombre a semejanza nuestra, dijo Adonai. Y por lo tanto, nosotros somos hombres tripartitas en espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Que nos hace semejante al Eterno en la forma de ser, de desear, de crear. Eso es lo que a nosotros nos hace similares. Por supuesto, Adonai es espíritu y de parte de él tenemos la semejanza, el ser contenedores del espíritu de Yahweh. Entonces, de esta manera, vemos nosotros la caída tan grande que tuvo el hombre por su gusto, por su gusto. Y vemos nosotros el Eterno tuvo lleno de amor, de bondad, de misericordia, de compasión hacia nosotros. Él provee y asimismo se ofrece como sacrificio para rescatarnos de aquello que nos había enviado Adán y Eva, aquel pecado que está en nosotros, esa condición de pecado que nos aleja de Adonai. Pero ¿cuál es el resultado del sacrificio de Yeshua, de Mashiach, que es precisamente el darnos la vida? Después de ser como zombies, muertos en vida, ¿verdad? Tenemos ahora la vida. Yeshua es la vida. Y sin él es como si estuviéramos muertos. Y aquellas obras buenas son como trapos de inmundicia. Pero ahora en Yeshua, las obras buenas son las obras que él determinó desde antes de la fundación del mundo para que sus siervos, sus leales, las hicieran. Y para que la gloria sea de él, para el ministerio que él tenía. Entonces vemos nosotros, Rab Shaul nos lo recuerda, que estábamos lejos, perdidos, y cuán grande es el amor del Eterno, que asimismo se dio, asimismo dio su vida, para que tú y yo
pudiésemos ser cercanos y no lejanos, que pudiésemos tener una relación íntima con Él y que no muramos en el intento. Sabemos nosotros que el Eterno es Kadosh, 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 santo, santo, santo. Y nosotros en nuestra condición no nos podíamos acercar. Por ello, precisamente, el sumo sacerdote se metía una vez al año al lugar santísimo y si no estaba bien con el Eterno, moría en el instante. Entonces, cuando Yeshua hace el sacrificio perfecto, se rompe el velo del lugar santísimo, mostrándonos que nos da acceso al lugar, a la presencia de Adonai a través de su sacrificio. Aquella sombra que vez tras vez se hizo 40 años en el desierto, en el tabernáculo que levantó Moisés o Moshe. Ese tabernáculo existía y se hacían sacrificios de animalitos, de corderos, que fueran perfectos, machos, y que no debía de haber ninguna mancha. Esa era la sombra de aquello que iba a ser Yeshua por nosotros. Yeshua, que es el Cordero de León, que quita el pecado del mundo, nos dice su palabra. Pero no es que lo quite, es que lo cubre. ¿Que lo cubre? ¿Para qué? Para que el Eterno no lo vea. Y para que el Eterno vea a su Hijo amado a través de lo que es el signo del talit. Recordemos nosotros que el talit es un signo de enseñanza. Si un hermano por alguna razón no trae su talit en este momento, no significa que el Eterno no lo va a cubrir por eso. Nosotros usamos el talit como un signo de amor también hacia nuestros hermanos, para un recordatorio de que nosotros somos faltos, pero Yeshua, que dio su vida preciosa y perfecta, él no era falto. Y por ello nos cubrimos de nuestro hermano mayor para que no se vea nada y para que el Eterno no nos vea a nosotros, sino para que el Eterno vea a su Hijo amado, porque su Hijo amado es digno de recibir las promesas de Yahweh. Pero nosotros no somos dignos de recibir las promesas. Por ello nosotros tenemos que estar inmersos en Yeshua, dentro de la esencia de Yeshua, dentro de lo que es Mashiach, para poder ser merecedores de esas promesas. Por ello, precisamente, el Eterno le ha placido a través de Mashiach poder darnos todo. Por ello, tenemos que creer en Yeshua, inmersos en Él, dentro de Él, tenemos derecho a recibir esas promesas que el Eterno ha dado. Entonces, el hecho de estar aquí como Keila, ser parte del cuerpo de Mashiach, no es por nosotros, no es por nuestras obras, sino es por la gracia de Adonai, la salvación para que nadie se gloríe, dice la Dabar en Efesios 2:8 y 9. Entonces, aquí nosotros tenemos que reconocer que si nosotros nos presentamos delante del juez de toda la tierra, en el instante que digamos, mis obras cuentan, en ese momento somos fulminados inmediatamente. Porque nosotros no tenemos que valernos o decir, bueno, pues mis obras son suficientes, Adonai, y yo me presento delante de ti. No, jamás, jamás podemos hacer eso.
No hay nadie justo delante de Adonai. Todos fallamos de alguna manera u otra. Todos estamos en el proceso de perfeccionamiento, de restauración, de glorificación. El Eterno está haciendo grandes cosas con los suyos, con su pueblo, y a lo mejor no lo sentimos, pero es una realidad. Adonai está edificando su templo con piedras vivas, su Mishkan, con piedras vivas que le adoran, que le temen un respeto, no de temor de, ay, Adonai, me estás cuidando y ay de mí, no. Es un amor, un temor sano. Porque recordemos que Adonai quiere tener una relación con nosotros de pareja. Y él está buscando a su novia. Su novia se está formando. Su novia, este Shabbat es una cita con Adonai. Y en esa relación de pareja, de noviazgo, en cada cita nos vamos enamorando cada vez más del Eterno. Lo vamos conociendo cada vez más. Y entonces de esta manera, cada vez nos comprometemos más con Él, porque sabemos quién es Él. Y al momento de que nosotros nos comprometemos con Él, entonces vamos caminando de lo que viene a ser, estamos recordemos que el tabernáculo estaba formado por el atrio, por el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, cuando nosotros conocemos al Eterno, entramos por la puerta del tabernáculo. Yeshua, Él es la puerta. Y entrando a la puerta, nos encontramos con el primer altar, es el altar del sacrificio. Y por ello, siempre que nosotros nos acercamos a Adonai, empiezan problemas a nuestro alrededor, en nuestra vida. ¿Por qué? Porque estamos pasando por el altar del sacrificio. A ver si de veras realmente queremos esa cercanía con el Eterno y somos probados. Después continuamos caminando por ese altar y nos encontramos con el altar de bronce, con el altar de la fuente de bronce, en la cual somos lavados con la palabra de Adonai. Y esta palabra de Adonai que nosotros vamos escuchando nos va quitando enseñanzas, filosofías de hombres, tierra, porque el hombre es como la tierra, ¿verdad? Entonces nos va quitando filosofías. Todo aquello que no es de Yahweh nos lo va quitando y nos prepara para poder dejar el atrio y poder pasar al lugar santo. Y en el lugar santo nos encontramos precisamente con lo que es la luz, el menorá. La luz que nos permite ver la plenitud de Adonai, ver las cosas diferentes y poderlo conocer. Esa luz que nos da el discernimiento para poder entendimiento de su palabra, para poder saber quién es Adonai. Y así también nos encontramos con el altar del incienso, que es ese altar, es como ese incienso, ese aroma fragante que sube a Adonai, que nos representa la tefila que nosotros estamos teniendo con el Eterno. Esa tefila que no es un rezo repetido, sino que tiene un movimiento diferente cada ocasión, único. Cada vez que se enciende el incienso, ese humo que sube tiene un movimiento único e irrepetible, porque es la oración de un justo, de un leal en Yeshua. Y por ello, precisamente, vemos nosotros que al momento que también estamos en el lugar santo,
nos encontramos con la mesa de la propiciación, donde están los 12 panes. Los 12 panes que son el alimento para las 12 tribus de Israel. Entonces, aquí en la Keila es donde se alimenta a las 12 tribus de Israel. Entonces, aquellos reyes, aquellos sacerdotes y aquellos profetas. Nosotros por ellos somos Israel, pues por ellos somos Jacob. Entonces, en el momento en que nosotros estamos aquí, en este preciso momento, nosotros estamos en el lugar santo. Estamos escuchando palabra de Adonai, estamos teniendo la luz y hay tefila. Entonces estamos en el lugar santo. Y de esta manera cada uno, donde quiera que se encuentra, va a tener la oportunidad de entrar al lugar santísimo de una manera personal. Como cuerpo, nos hacemos sejat, nos hacemos uno y entramos delante de la presencia de Yahweh. Pero si alguien está pensando en el fútbol, pensando en cualquier otra cosa de Jaulan Jase, entonces no tiene la oportunidad de entrar al lugar santísimo. Por ello es importante que entremos como uno solo delante de la presencia de Adonai al lugar santísimo. Eso es lo que Yeshua nos trajo a nosotros. Eso es lo que el Eterno hizo por nosotros, para que nosotros pudiésemos estar el día de hoy con el deseo de esa comunión con Él. Porque no venimos a un grupo social, no venimos como amigos a tratarnos como amigos. Tenemos un lazo más importante que un amigo, es una hermandad, porque el lazo que nos une es Yeshua, y ese lazo es más grande que ni siquiera una amistad. Entonces, por ello, es muy importante que nosotros recordemos esto. Eso que el Eterno hizo fue rescatarnos, salvarnos de la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Hay esta promesa se ha hecho hace varias generaciones y algunos de los justos han dormido. Pero Adonai, cuando se manifieste en la fiesta de Yom Teruah, al sonar la última trompeta, cuando el Eterno diga, ya es el momento de manifestarse al mundo, Yeshua HaMashiach nuevamente, entonces en ese día, todos los que murieron, todos los que durmieron en Yeshua, inmersos en Yeshua, dentro de la esencia de Mashiach, volverán a la vida. Volverán a la vida y se sentarán a reinar con Mashiach y juzgarán a los ángeles. Entonces, nosotros vemos cómo las promesas de Adonai son fieles, son perfectas y no tenemos por qué dudar. Nosotros, a diferencia de Adán y Eva, aunque no tuvimos la plenitud que ellos tuvieron, tenemos ahorita el espíritu de santidad, el Ruach HaKodesh, aquel que nos muestra las cosas y nos da esa emuná, esa fidelidad para poder creer toda la palabra que viene, toda la escritura que está, y que las cosas que han pasado, las cosas que están pasando ahorita y las que van a pasar, el Eterno nos lo está mostrando. Entonces nosotros
nosotros tenemos lo que viene a ser. La promesa de Adonai es que Él no va a hacer nada sin antes mostrárselo a sus siervos, los profetas. Entonces, nosotros hemos sido llamados a ser esos profetas, hablar en el nombre de Yahweh. Él no va a hacer nada. Y por ello, precisamente, por ello es que todo nos lo muestra a través de su palabra y a través de sus fiestas Kadosh. Sus fiestas Kadosh santas son sombras de lo que ya pasó y de lo que va a pasar, lo que está a punto de suceder. Entonces, ahorita en este tiempo tenemos la fiesta de Shavuot en puerta. El próximo sábado va a ser el día 49 de la cuenta de Homer. Al atardecer del próximo sábado estaremos en el día 50. Significa que vamos a celebrar Shavuot, la fiesta de Shavuot, la fiesta de las semanas, la vamos a celebrar este próximo sábado en Ereb. Por eso es importante tener lo que viene a ser las 7 especies. Las 7 especies que todos sabemos cuáles son. Vamos a recordarlas en este momento para prepararnos para esa fiesta Kadosh. Tenemos lo que es granada, higo, cebada, trigo, oliva, miel. Me falta una. Higo, granada, cebada, trigo, miel, oliva y me falta uno. A ver si alguno de vosotros se acuerda. Pueden abrir su micro por si alguno de vosotros se acuerda cuál es la séptima especie que falta. Bien, mientras tanto vamos a continuar. Todo esto nos trae una enseñanza de Mashiach. Lo vamos a ver con más detalle el próximo Shabbat para podernos preparar a entrar a la fiesta de Shavuot. Y bien, entonces nosotros vemos que una de las especies, que es la miel, que nos habla acerca de la palabra de Yahweh. La miel nos habla acerca del temor, el temor sano a Adonai. Ese temor que el Eterno quiere de parte nuestra, pero es como cuando tú vas a tener a una pareja. Tú no te vas a casar con una pareja que te tema, que le tengas miedo. Ay, no puedo decir esto porque ¿qué va a pasar? No sería una buena pareja para ti. Es como cuando tú sabes que a tu novio o a tu esposo, ¿verdad? En este caso, vamos a hablar que es novio. Dice, ¡ay, sí es cierto! Baruch Hashem. Así es, uvas, nos recordó nuestro Adrián. Baruch Hashem, muy bien, Adrián, muy bien. Era la que nos hacía falta, la uva. Bien, entonces, recordando entonces que la miel nos habla acerca del temor a Yahweh, tenemos nosotros que recordar y ver al Eterno como Él nos ve. Adonai no nos ve como nosotros nos vemos, llenos de pecado, y mal. Y que a veces decimos, ay, qué lejos estoy de Yahweh, falté en esto, me equivoqué en esto. Tranquilos. ¿Por qué? Porque todas aquellas faltas que de repente nosotros hacemos, ¿por qué? Porque nuestra carne está allí todavía y estamos luchando, esas faltas nosotros las cubrimos con el talit. Bueno, el Eterno nos cubre.
Por ello tenemos la oportunidad de acercarnos a Adonai en el lugar santísimo, por esa razón. Porque si no, pues nadie podríamos estar, absolutamente. Aquellas cosas que de repente salta la carne y hacemos y fallamos a nuestro hermano, y a veces puede ser que sin darnos cuenta lo hagamos sentir mal. Eso es precisamente, esos detallitos son aquellos que nosotros tenemos que ir cambiando poco a poco, por supuesto, para manifestar el amor que el Eterno es, ¿verdad? Pero si nosotros lo hacemos deliberadamente y decimos al cabo que el Eterno me va a cubrir, eso es muy diferente. El Eterno, no nos podemos burlar de Yahweh. Él conoce nuestro corazón y sabe quiénes somos. Entonces, hablando del temor sano, es como por ejemplo, tú tienes a una novia o vamos hablando de algo más comprometido, un esposo, una esposa, y sabes que a ella no le gusta por decir, ¿qué será? La lucha libre, digamos. Y tú a fuerzas, y tú la llevas y le das de regalo de cumpleaños una lucha libre. Eso como que, no, ¿verdad? Si tú hicieras eso, a lo mejor ella, a lo mejor hasta decía, bueno, tú sabes que a mí no me gusta la lucha libre y tú me trajiste y en esta época, en esta fecha especial, entonces allí como que, ¿quién sabe qué pasaría? ¿Verdad? O sea, como que, entonces, si tú quieres tener una relación con alguien, entonces tratas de evitar las cosas que a esa persona pues no le gustan, ¿verdad? Es lo mismo que pasa, es lo mismo que Adonai desea de cada uno de nosotros, que procuremos evitar las cosas que al Eterno no le agradan, para poder tener esa relación bonita con Él, esa relación en fidelidad que Él desea darnos. Entonces, aquí podemos recordar precisamente lo que ocurrió con Job, con Job. Vemos nosotros que Job, el Eterno se jactó y dijo que Job no había nadie como él en la tierra, que era un hombre íntegro, temeroso de Yahweh. Y de esta manera, Job, pues, se está dando cuenta de todo la vida anterior que había tenido y la vida que estaba teniendo en este momento. Y decía él que, pues, antes tenía respeto, honor, pero ese respeto y honor se había perdido. Al contrario, ahora se reían de él, le escupían en la cara, lo miraban con desprecio y lo juzgaban. Decían que algo debía de haber hecho para que el Eterno hubiera permitido esa desgracia en su vida. Sus huesos en el anochecer, sus carnes le dolían, sufría mucho. Y él se preguntaba, ¿habré hecho algo sin darme cuenta? ¿Habré ofendido al Eterno sin darme cuenta? ¿Habré visto el sol o la luna con tal admiración que de pronto a lo mejor se sintió celoso el Eterno de eso? Yo que siempre traté de ver por los pobres, que apoyé a aquel hambriento, aquel desnudo, aquella viuda. Yo que vi porque fueran justos con esas causas. Yo que procuré e hice un pacto para no ver mujer que no fuera mi esposa, verla con un deseo insano. Job se está escudriñando a sí mismo y siendo, ¿en qué he fallado? ¿En qué he fallado, Adonai? Para que tú, pues, me eches a este destino. Vemos nosotros que Job en algún momento dice que de pronto el Eterno le parece cruel.
¿Por qué? Porque él dice que lo busca y no contesta. Se presenta de él y no hay respuesta. Entonces, de pronto podríamos decir, de pronto no sientes que hay algo similar en la vida de Job, que de repente ocurre en nuestras vidas. De repente a veces algunas circunstancias en nuestra vida, a veces nos traen tragos amargos y decimos, pues, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que hice? ¿O por qué está pasando esto? Y a veces no lo entendemos. Y a veces sentimos que el Eterno nos ha hecho a un lado. A veces sentimos que el Eterno quizás ya se olvidó de nosotros o ya nos ha abandonado. Mashiach mismo lo sintió cuando él estaba a los últimos momentos de su vida, dando su vida, valga la redundancia. Yeshua también lo sintió. Y es que el Eterno tuvo que alejarse de él porque él tenía todo el pecado de nosotros. Tuvo que separarse porque él es Kadosh, 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 y Mashiach traía todo el pecado a cuestas de nosotros. En este caso vemos lo mismo en Job, que él siendo un hombre justo y leal, mereciendo todo, pudiéramos decir, no tenía nada. Y se sentía el hombre más desdichado de la humanidad. Entonces podemos nosotros darnos cuenta cómo aquellos amigos que aseguraban que Job había hecho algo malo, es que no puede ser que tú estés sufriendo cuando el Shaddai a los buenos los bendice y a los malos los castiga. Eso no puede ser. Y no cabía en su mente. ¿A cuántos justos nosotros hemos visto sufrir? ¿A cuántos hombres leales hemos sabido en la escritura y hemos visto sufrir? A muchos. Elías lloraba, Elías el profeta. Creía él que era el único profeta en pie y el Eterno se había guardado 70 profetas. No recuerdo si 70 o 70,000 profetas que no habían doblado pie ante la idolatría. Pero vemos nosotros, y hay que recordar que lo normal de las personas es decir, si tú haces algo, si tú estás pasando por un mal momento, es porque no estás bien delante de Yahweh. Y nosotros tenemos que aprender de que no siempre pasa eso, porque el Eterno prueba a los suyos y los hace pasar por fuego. ¿Pero por qué los hace pasar por fuego? Porque son pocos los que hace pasar por fuego. ¿Por qué? Porque son lo más preciado para él. Sabe que no se van a convertir en ceniza, sino que van a alumbrar y van a trascender aún más allá de la tierra, más allá del hombre, van a trascender y están trascendiendo aquellos hombres justos de antaño de la escritura y aquellos hombres justos modernos. De igual manera. Pero tenemos que pasar por el fuego. Por eso, si quieres servir a Yahweh, prepárate para la prueba. Por eso este camino no es para muchos. Este camino
es para pocos. Por eso siempre se manejan remanentes y siempre va a haber remanentes. Tenemos que seguir siendo parte de ese remanente que continúa adelante, guardando lo más preciado, que es Yeshua HaMashiach, aquel que nos ha permitido el privilegio de poder ser cercanos a Yahweh, cubiertos bajo su vestidura, cubiertos bajo su vida. Por ello, Ajim, que podamos nosotros en esta fiesta de Shavuot podernos presentar delante del Eterno. Es la fiesta de las primicias, los primeros en madurar, que podamos ser cada uno de nosotros primicia para Yahweh, parte de esas primicias, parte de esos hombres maduros que están pasando por el fuego, inclusive, y que no se queman, sino que alumbran, que iluminan en las tinieblas, en esta noche oscura que estamos pasando todos. Pero al final, es el Eterno, es fiel, es el verdadero. Y al final todos aquellos hombres y mujeres leales tienen su recompensa en Adonai porque Él así lo ha prometido. Y Él es fiel para cumplir sus promesas. Baruch Hashem.